Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy les traigo un tutorial sobre el tráfico en el BeamNG Drive, ¿vale? Es un tutorial que sí que hice hace bastante tiempo, ¿vale? Era una versión todavía temprana o la primera versión que salió de este tráfico. Y entonces en el día de hoy pues me gustaría comentar algunas de las novedades que tiene. Y también pues para aquellos que sean nuevos en el BeamNG y no conozcan mucho cómo poner tráfico en el juego, cómo se puede hacer aumentar este realismo, ¿no? Porque realmente el tráfico pues da muchísimo realismo al Beam, ya que bueno, antes sí que es verdad que teníamos por ejemplo la IA, pero la IA al final tienes que ir poniendo tú los coches y no van reapareciendo. Entonces el tráfico la verdad que abrió una posibilidad, la de que fuera muchísimo más realista el Beam y que a medida que tú vayas conduciendo pues este tráfico aparece, porque recuerden que el tráfico se va generando automáticamente. O sea, a medida que tú vas conduciendo el coche, este tráfico se va renovando y cada vez se spawnean aleatoriamente más coches. Entonces, bueno, vamos allá. Les voy a enseñar cómo se pone esta interfaz de tráfico, ¿vale? Necesitamos una interfaz y para ello vamos a abrir el menú desplegable de la izquierda con el escape, como saben, y nos vamos a ir a esta parte de aquí en la que dice personalizar apps, ¿vale? Vamos a darle a personalizar apps y ahora lo que vamos a hacer es darle aquí donde dice añadir aplicación. Le hacemos clic y como ven se nos abren todas las aplicaciones que hay disponibles o de interfaces que hay para el Beam. Entonces vamos a buscar, podemos buscar aquí arriba directamente Traffic y debería salirnos, lo ven aquí, pone Traffic y le damos clic y ahora simplemente pues le damos a listo. Entonces tendríamos nuestra aplicación por aquí. Voy a moverlo un poco porque se quedó un poco hacia la izquierda. Así que bueno, le damos aquí a listo. Y como ven ya tenemos nuestra interfaz de tráfico. Una cosa muy importante que voy a comentar es que esta opción de tráfico, ¿vale? Para aquellos que no tengan el juego comprado y por tanto no lo tengan actualizado, sí que es cierto que necesitan, creo que, no sé si fue a partir de la 0.19, 0.20 o algo así, o incluso un poco antes, en la que añadieron el tráfico. Así que sepan que si tienen versiones anteriores del juego pues no van a poder tener este tráfico. Y bueno, como ven, la ventana de tráfico nos da una serie de opciones. La primera de todas sería el número de coches que queremos poner en el mapa. Y esto va a depender bastante de su PC, ¿vale? Si tienen un PC muy potente pues pueden poner muchísimos coches. Y si tienen uno que va un poco más lento y que incluso con uno o dos coches ya pues va un poquito mal, intenten limitar bastante pues el número de coches que van a poner, ¿vale? Entonces yo por ejemplo le voy a poner por aquí que me ponga 8, ¿vale? 8 es un número que está bien, incluso poder ponerle más, pero bueno, vamos a dejarlo así de momento para que tampoco vaya muy lag. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora, voy a explicarles algunos de los botones que están por aquí antes de generar nuestros coches. Como ven, tenemos este de aquí que es básicamente un play en el que el tráfico empezaría a moverse, este para parar y este para reiniciar. Luego aparte también tenemos límite de velocidad, si queremos que los coches respeten un poco la velocidad del tráfico básicamente, pues podemos activárselo. Ahora mismo está activado pues automáticamente y podemos quitarlo y ponerle la velocidad a la que nosotros queramos. Por ejemplo, 100 km por hora como máximo, ¿no? O podemos, ya les digo, ponerlo automáticamente y eso ya pues no cambiaría. Luego tenemos por aquí la frecuencia de generación, ¿vale? La frecuencia con la que nos van a aparecer los coches a medida que nosotros vayamos conduciendo. Pues los coches van, como les digo, desapareciendo. A medida que nos alejamos desaparecen y van pues poniéndose unos nuevos. Entonces esto pues un poco la frecuencia a la que queramos. Por defecto está a 1, yo no les recomiendo la verdad que lo suban. Pero bueno, eso depende de si es un mapa por ejemplo muy largo o si son mapas más cortos, pues pueden bajarle un poco más. Y si es un mapa muy largo pueden incluso bajar mucho más la frecuencia para que no estén todo el rato pues quitándose, pero eso ya es un poco a su gusto. Y luego por aquí tenemos el modo de la IA, ¿vale? El normal, si lo dejamos por defecto, va a ser el de tráfico, pero ahora vamos a explicar algunos de ellas. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer una vez que hayamos seleccionado el número de coches que queremos poner, va a ser darle aquí al botón de generar. Y ahora, pues obviamente el juego se les va a quedar congelado un par de segundos o minutos, depende de su PC. Y les va a aparecer todos los coches que hemos puesto, que son aquí en este caso 8, aunque serían 8 más el mío, ya serían 9, eso ténganlo en cuenta, ¿vale? Y bueno, cabe decir también es que esto es muy aleatorio, así que como ven por aquí nos puso un camión, por ejemplo, o sea, pone coches predeterminados del juego. Y una vez que ya pues los tengan spawneados, vamos a darle al botón de play y deberían empezar a moverse. Ahí se está moviendo y bueno, yo voy a ponerme con mi Vivaz por aquí. Al principio irán, pues como ven, un poco lentos, pero a medida, como les digo, que vayamos conduciendo, pues estos coches, como ven, tenemos por aquí ya un pésima, pues se irán generando sin ningún tipo de problema, ¿vale?
Y ya les digo que yo personalmente veo esta utilidad que tiene el BIM como una herramienta, la verdad, que le da bastante realismo al juego, porque normalmente lo que pasa en el BIM cuando tú entras a un mapa, por ejemplo, es que se ve como bastante vacío, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, si tienes un PC que es realmente potente, puedes ponerte aquí un montón de tráfico, y eso al final le da bastante realismo. Sí que es verdad que se ven muchas veces los coches a lo lejos como aparecen, ¿no? Y desaparecen, pero digamos que el juego lo intenta disimular un poco. Ya les digo que está súper guay conducir por tráfico. A mí la verdad que me encanta. Puedes intentar jugártela. Aquí por ejemplo nos va a salir mal. Uy, uy, uy. Vale, creo que medio la salvé, pero bueno. Puedes intentar jugártela y meterte en dirección contraria, intentando adelantar, pero claro, te la puedes jugar a que aparezca uno, ¿no? Como por ejemplo aquí, en el que el salto pues va a ser que nuestro coche acabe completamente destrozado, y el camionero preguntándose qué estamos haciendo en Italia con este coche. Ya les comenté antes que en cuanto al modo de la IA podemos también cambiar una serie de cositas por aquí. Así que bueno, aparte del tráfico podemos poner los coches en random. La verdad que no se los recomiendo porque al final va a ser un poco como el tráfico. Lo que pasa es que los coches pues por ejemplo no se van a parar, no van a respetar un poco, aunque realmente no respetan tampoco mucho las señales, pero no van a pararse y van a ser como un poco más a lo loco, básicamente, de ahí el nombre random, ¿no? Y Flea también va a ser muy parecido, pero el de Chase sí que está bastante interesante y muy divertido. Y es que básicamente los coches pues van a empezar a perseguir, ¿no? Y bueno, no sé si se podría poner a lo mejor como todos los coches que fueran de policía o algo así. Pero bueno, esto básicamente va a ser un poco de supervivencia, ¿vale? Todos los coches van a empezar a perseguirnos y aparte no solo te persiguen, sino que también van directamente a por ti. O sea que esto va a ser un poco misión, intentar sobrevivir, ¿vale? Ya les digo que aquí los coches no se portan nada bien. Bueno chicos, yo ahora voy a intentar hacer una cosa un poco locura. Voy a intentar poner 20 coches en este mapa, que encima es el mapa de Italia. Así que a ver qué sucede. Voy a darle a generar y bueno, si no están viendo esto es porque probablemente haya crasheado mi juego, pero si lo están viendo quiere decir que por algún motivo pues sí que han cargado. Y bueno, asombrosamente mi ordenador no ha reventado, no se ha quemado, pero sí que es cierto que vamos a 18-20 FPS, como pueden ver arriba a la izquierda. Pero bueno, es totalmente normal porque tenemos 20 coches aquí pues en el mapa. Y obviamente el PC tiene que estar pues sufriendo bastante, aparte también con la grabación y tal. Y como ven tenemos muchísimo tráfico ahora por aquí, por delante. Esto ya pues literalmente sería como una autopista, la verdad. Sí que es cierto que los coches van un poco lentos. De hecho este me acaba de frenar en la boca, en seco. Así que lo que voy a hacer es voy a quitarles el automático y voy a ponerles que vayan a, yo que sé, a lo que puedan. A 200 km por hora, venga. A lo máximo que puedan. Ahora se supone que tienen que ir, pues, lo más rápido posible. De hecho, los cambios creo que se aplican automáticamente, así que... sí, ahora se les nota muchísimo más rápido. Eso sí, ellos aún así van a intentar frenar si no lo tienen muy claro, como ven. Vamos a adelantar por aquí. Y ahora sí que se ve, esto sí que se ve como una autopista real, ¿eh? Se ve súper llena, tío. En mi opinión, pues no vale mucho la pena hacer esto. Como pudieron ver, pues tenía apenas 20 FPS y el juego me iba pues absolutamente horrible. Así que yo les recomiendo que se pongan un par de coches. Tampoco hace falta muchos, obviamente cuantos más tengan pues más realismo le va a dar. Pero pues también depende de su PC. Y bueno, esto fue todo un poco el modo de tráfico. La verdad creo que con esto pues lo he explicado bastante. Simplemente quería traer este vídeo pues para actualizar un poco el anterior tutorial, que creo que ya estaba pues un poco antiguo, ¿no? Y nada, espero que les haya servido de utilidad. Y bueno, como siempre recordarles que tengo un canal de Twitch en el que pues estamos siempre haciendo directos de BeamNG Drive y de otros juegos de carreras, y que también pueden unirse a mi servidor de BeamNG de Discord. Y poco más chicos, espero que les haya gustado el vídeo. No olviden suscribirse y darle a like, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.